noches y bienvenidos a la clase número 11 del curso de especialización en albañilería estructural. En esta oportunidad vamos a estar continuando con lo que es ya la parte de estructuración y preanálisis del proyecto de vivienda de albañilería confinada de 3 pisos con azotea y tanque elevado. En esta clase ya estaremos extrayendo información referente a los muros portantes de nuestro plano de arquitectura que hemos terminado la clase anterior y poder llevarla a nuestras tablas Excel y aplicar los diferentes criterios y fórmulas que nos permitirá evaluar, verificar si es que cumplimos con la densidad adecuada de muros, ¿no? En este caso es necesario realizar esta estructuración para poder determinar junto con nuestros parámetros sísmicos del proyecto la estimación de los muros, de los espesores, de la cantidad que se requiere para una óptima estructuración, ¿no? Y posterior diseño, ya que todo tiene que ir de la mano en referencia a lo que es estructuración y análisis y también en diseño. Entonces en la clase de hoy también ya vamos a finalizar la estructuración del proyecto, pero antes empezaremos un poco con la parte introductoria o de conceptos referente a estructuración, ¿no? Lo que deberemos tener en cuenta justamente antes de iniciar. Entonces, ¿qué es la estructuración, no? En este caso es establecer con claridad qué elementos estructurales van a conformar la edificación, ¿no? Estos elementos, llámense columnas, vigas, muros, placas, losas, escaleras, entre otros, determinarán, digamos, su aplicación dentro de la edificación para considerar una buena estructuración mediante, digamos, el aporte de las diferentes especialidades, las cuales van de la mano en la elaboración del proyecto de planos, ¿no? Es decir, desde la parte arquitectónica, estructural, instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otras que incluyan el proyecto. Esto con el objetivo de definir correctamente la distribución de los ambientes designados a ciertos fines, así como el correcto funcionamiento estructural ante modificaciones que pueda tener la misma, ¿no? Como habíamos hablado, nosotros elaboramos el plano arquitectónico y puede verse modificada en las fases de lo que es la estructuración, el cálculo, ¿no? Esto pues nos permite establecer los principales elementos estructurales que garantizarán resistencia y seguridad, ¿no? En el caso de la albañilería, el criterio es por confinamiento, ¿no? Para elementos de unidades de arcilla con elementos de refuerzo que vienen a ser de concreto armado, tal como lo hemos estudiado en los conceptos de la norma de 070 también. Por lo tanto, este sistema estructural, las cargas de gravedad son resistidas por los muros, además por su propio peso, las cargas de los techos, y las cuales, digamos, este tipo de participación llega a transmitir las mismas hacia los niveles inferiores y estas a la cimentación, ¿no? Por ello que estos elementos se le denomina muros portantes, ¿no? Asimismo tenemos las cargas laterales, las cuales son producidas por los sismos. Estas son resistidas por mecanismos que le dan el concepto de muros resistentes al corte, ¿no? En este caso las cuales conectadas entre sí, entre los elementos, el diafragma rígido, participan de forma, digamos, continua, grupal, dentro de toda la estructura, ¿no? En su comportamiento justamente que tienen. Finalmente se entiende de estos elementos principales, los cuales son de suma importancia dentro de la edificación de albañilería, ¿no? Este tipo de muros. Para este caso, este sistema estructural prácticamente está conformado por ladrillos y estos sometidos a sus diferentes resistencias y respuestas respecto a las diferentes cargas que esté sometida la edificación, ¿no? Para esto nosotros debemos tener en cuenta, antes de hacer la estructuración,
lo que es las 4 etapas en el diseño de edificaciones de albañilería, ¿no? Como es por ejemplo la concepción estructural, la cual es un esquema, ¿no?, definido, en donde en esta etapa es una parte, digamos, creativa del diseño, en donde la edificación, la proyección hace que nosotros decidamos ciertas características principales de la estructura, esto en relación a su forma, ubicación y distribución de los elementos resistentes, ¿no? Como una segunda etapa tenemos el análisis estructural. Esta etapa es la que determina esfuerzos internos en los elementos. Es por ello, antes del análisis, nosotros vamos a hacer justamente un preanálisis, la cual, digamos, se interpreta como la cantidad de muros necesarios que requiera nuestra edificación, ¿no? Y esto estratégicamente ubicado, con su espesor adecuado, de acuerdo a los parámetros normativos que hemos venido estudiando. Cuando nosotros ya estemos en el análisis, podremos hacer uso de software profesional, el cual nos va a ayudar a obtener ciertos resultados respecto a los parámetros de sismo, de cargas gravitacionales que incluyamos a nuestro modelo. En este caso, el software me va a permitir obtener lo que es esfuerzos, tanto por el sismo, la cortante producida en los muros, los momentos, y estos datos me va a permitir calcular justamente manualmente lo que es la parte del reforzamiento de los elementos de concreto armado, ¿no? Para de esta forma configurar el muro portante, ¿no? Arriostrado en sus 4 lados. En esta etapa del análisis estructural es importante saber que si nosotros realizamos una mala estructuración o una estructuración deficiente, si nosotros realicemos un buen análisis, el diseño final que obtengamos no será óptimo, ¿no? Incluso puede ser defectuoso para la edificación misma. Por lo tanto, nosotros en esta fase de estructuración nos enfocamos correctamente para llegar a hacerla de manera adecuada. Esto, por ejemplo, también si nosotros realizamos correctamente la estructuración, pero luego un mal análisis, nuestro diseño final también viene a ser defectuoso o no vendría a ser óptimo, ¿no? Por lo tanto, de estos conceptos, digamos, podemos definir que una mala estructuración más un buen análisis me da un diseño deficiente, ¿no? Asimismo, una buena estructuración más un mal análisis, también un diseño deficiente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que nosotros veníamos diciendo en un principio respecto a que nuestra estructuración va de la mano con el análisis, el diseño? Justamente de que una buena estructuración más un buen análisis que hagamos, obtendremos un diseño óptimo para nuestro sistema, en este caso de edificación de albañilería confinada, ¿no? Como tercera etapa, justamente, tenemos el diseño estructural. Como dijimos, en esta etapa se determina, ¿no?, propiamente lo que es la sección o geometría de los elementos de arriostre, de confinamiento, de amarre que tenga el muro, así como la determinación de su acero de refuerzo que requiera, ¿no?, para garantizar esa función solicitada por el muro. Finalmente, como podemos ver, nos lleva a la cuarta etapa, que viene a ser el proyecto de planos, ¿no? Si nosotros recordamos, desde las sesiones anteriores hemos estado trabajando la parte creativa, ¿no?, que viene a ser el dibujo del plano de arquitectura, de distribución en planta, en elevación, ¿no?, o en cortes. Con esta información nosotros proyectamos el modelo, pasamos por estos procesos de estructuración, análisis, diseño, finalmente para poder obtener como resultado del cálculo matemático que hagamos el dibujo del plano de estructuras para los diferentes elementos, ¿no? En este caso pueden ser las columnas, las vigas, las escaleras, también las losas de entrepiso, entre otros, ¿no?, que obtengamos de nuestro análisis en conjunto con los pasos anteriores. Por lo tanto, nosotros, para proyectar nuestro sistema de edificación,
debemos de cumplir ciertos requisitos, ¿no? El proyectista que realiza este tipo de análisis, de cálculo, debe tener ciertos criterios, ¿no?, para una correcta estructuración justamente. También es importante estar en constante actualización con respecto a la tecnología y normativas vigentes que vayan saliendo en nuestro país, ¿no? De esta manera poder ir optimizando nuestros conocimientos también, como lo especifica aquí en la segunda parte, en donde nos dice que deberá el proyectista haber ejercido la profesión referente a esta rama, ¿no?, con el fin de tener la destreza, ¿no?, en lo que es la evaluación, el criterio, el análisis, tanto para sus proyectos como para los proyectos en revisión de otros profesionales, ¿no? Al mismo tiempo, seguir de cerca un proceso constructivo también ayuda a optimizar los conocimientos del proyectista. Es conveniente justamente que el proyectista tenga el dominio de lo que es el uso del programa o software, ¿no?, enfocado en este caso al cálculo estructural, con el fin de poder solucionar eventualidades respecto a los resultados que se obtengan de estos, ¿no?, ya que no solo se trata de ingresar datos en el programa, sino también saberlos interpretar, ¿no? Esto me permite incluir lo que es la información de datos correctamente y de esta forma, con los criterios que tenemos, evitar que los programas arrojen resultados incorrectos y en muchos casos erróneos, ¿no? Por lo tanto, nosotros en el curso hemos venido trabajando también el plano arquitectónico por el tema del requisito del proyectista, justamente, que nos dice que el proyectista estructural, o en este caso el ingeniero que se dedica a la parte estructural, también debe participar de la etapa creativa, y esta etapa creativa hace referencia a la parte arquitectónica, al dibujo, ¿no?, de la edificación. Es por eso que hemos estado trabajando de esa manera secuencialmente. Esto justamente, como decíamos, con el fin de que no solo se trata de tomar un plano arquitectónico de otro profesional y hacer el cálculo estructural, ¿no?, sino también debemos participar en su elaboración de la proyección, de la parte de distribución, digamos, del proyecto, en este caso que le compete lo que es a la parte arquitectónica. También deberíamos nosotros incluirla, digamos, en nuestra revisión, en nuestra participación, ¿no? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, el arquitecto, como decíamos, da inicio a la planificación, ¿no? Esto mediante el proyecto arquitectónico que habíamos dicho, y el proyectista estructural participar, ¿no?, aportando criterios y experiencias también al proyecto mismo que le va a incluir a él, ¿no? En este caso, ambos profesionales de la rama, tanto estructural como arquitectónica, se deberá tomar en cuenta cierta coordinación desde el inicio de toda planificación, ¿no? Se combinan dos experiencias diferentes con respecto a la arquitectura, la parte del enfoque funcional y estético, y el ingeniero en la parte estructural, seguridad y economía, ¿no? Lo que relaciona a estos profesionales a proyectar, digamos, la edificación de manera conjunta es la actividad sísmica en la que nuestro país se encuentra, ¿no? O sea, tenemos que tomar por ello las dos especialidades importantes, ¿no? De lo contrario, por ejemplo, si nuestro país fuera un país con muy baja sismicidad, entonces muchas veces el arquitecto es el que se encarga incluso de la parte estructural, ¿no?, del diseño. Pero para este caso, por el tema, la alta sismicidad, las condiciones de nuestras propias normativas hacen que cada profesional se especialice o se dedique a su propia rama, ¿no? Pero esta combinación es recomendable para optimizar un proyecto adecuado, ¿no? Estos parámetros y condiciones que tiene nuestro país referente a la alta sismicidad hace que nosotros tengamos presente siempre el comportamiento sísmico de la edificación, ¿no?, la cual dependerá de su geometría, su simetría en planta, en elevación, su distribución de masas, la ubicación de sus elementos resistentes, y todos estos capaces de disipar lo que es efectos producidos en la edificación
hacia la cimentación y esta hacia el suelo, ¿no? Por lo tanto, para iniciar con nuestro criterio de estructuración de nuestra vivienda de 3 niveles con azotea y tanque elevado, vamos a tomar en cuenta ciertos detalles, ¿no? En este caso, en la primera etapa para el diseño de nuestra vivienda de albañilería confinada, justamente hace referencia a los puntos de estructuración, ¿no? Y estos está en base a la estimación, ¿no? Estimación que nosotros debemos considerar para el caso de longitudes máximas y longitudes mínimas en los muros portantes, ¿no? Así como la altura máxima, la altura mínima, para evitar cierta esbeltez en los elementos, los criterios de confinamiento, es decir, la ubicación de las columnas que nosotros estratégicamente debemos colocar a criterio, como lo hemos realizado en los planos. También lo que es la parte de áreas suficientes para considerarse diafragmas rígidos, evitar, digamos, un poco lo que es la abertura en losas excesivas en la planta, ¿no? Y justamente estos efectos torsionales que pueden causar ser disminuidos, ¿no? Considerar por ello las aberturas de ductos y ventilación adecuados y colocados de manera estratégica que no debilite, ¿no?, lo que es la parte del diafragma en la edificación, mantener un poco la simetría. Y todas estas estimaciones, criterios que usemos, en conjunto con nuestra normativa 070 de albañilería, nos permitirá obtener el espesor efectivo del muro, el cálculo de la densidad mínima de muros, la estimación de cantidades de muros en ambas direcciones, las condiciones de continuidad de muros, la separación de los elementos portantes y los elementos no portantes, y también considerar, en este caso de acuerdo a nuestros planos de instalaciones sanitarias, por ejemplo, si la tuviéramos, también lo que son montantes y falsas columnas, ¿no?, donde vaya colocado. Bien, entonces más o menos esto fue la parte introductoria, digamos, a lo que es estructuración, las 4 etapas, los criterios que debemos tener como proyectistas y los conceptos y requerimientos para poder realizar nuestro primer paso en lo que es la estructuración o preanálisis, antes de entrar justamente al análisis estructural y condiciones de análisis sismo resistente, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con nuestro plano que hemos estado realizando respecto al plano de distribución, en la cual vamos a estar extrayendo información respecto a los muros que conforman nuestra edificación, ¿no? Entonces, una vez conocidos ciertos conceptos, ciertas nociones y criterios que hay que tener para lo que es la estructuración, lo que haremos será ubicarnos en nuestro plano de arquitectura que hemos venido realizando, y como sabemos, la condición para un sistema de albañilería confinada es de que los muros portantes tengan continuidad, ¿no? Lo que hemos venido realizando en las 2 clases anteriores referente a la planificación de nuestro proyecto, ¿no? Tenemos los muros continuos debidamente en nuestra edificación, por lo tanto lo que nosotros hacemos es tomar la primera planta, ¿no?, el primer piso, vamos a seleccionarlo y lo vamos a copiar por este lado. Lo que estaremos haciendo aquí es girar un poco para tener mejor visualización en pantalla nuestra estructura de esa manera, y lo que haremos será lo siguiente. En este caso vamos a borrar todo lo que son las cotas que tenemos aquí, lo que es los nombres, las distribuciones, los ejes, los bloques, que también nos sirven para la parte arquitectónica, ¿no? Aquí los niveles, todo lo borramos, lo que no pertenece a la parte estructural. Para el caso de la densidad tampoco trabaja
los muros no portantes o tabiques divisorios, ¿no? Por lo tanto hay que eliminarlos. En este caso seleccionamos todo lo que vamos a eliminar. La ventana, por un momento dejamos aquí la escalera, borrar aquí el detalle. Algunos bloques que están sobrando. Las ventanas también aquí, que únicamente son al phaser. Borramos. Este cerco también lo borramos. ¿No? De esa manera, aquí vamos a completar el muro. Entonces, lo que vemos en pantalla son todos nuestros muros portantes, ¿no? Los muros estructurales, las cuales me va a servir para empezar a hacer la estructuración, ¿no? En este caso, por ejemplo, ocultar esta ubicación referencial de columnas para tenerlo de esa manera, ver un poco lo que es el área del terreno, como dijimos, por ejemplo, el área del terreno es todo esto. ¿No? Pero también tenemos, vamos a seleccionar las losas, lo que es en este caso vendría a ser, digamos, la losa, por ejemplo, ¿no? Vamos a cortar aquí, ahí más o menos queda la abertura de escalera. Aquí se apoya, ¿no? Para darle continuidad, y por lo tanto vamos a borrar también la escalera una vez dibujada el ducto, lo cual sería un área libre, ¿no? Lo mismo pasaría en este otro extremo, en la cual hasta aquí llega lo que es la losa, ¿no? Igualamos la propiedad y tenemos también aquí el ducto que se formó por el cerco en el primer nivel. Para de manera referencial vamos a tenerlo ahí. Y en este caso nosotros tenemos área de terreno y área de aberturas, lo cual restándolo me va a dar un área de techado, ¿no? Vamos a copiar aquí un poco el texto para decirle que en esta zona tenemos lo que es el área libre del ducto de escalera, igual vendría a ser la multiplicación, ¿no? De 0.9 por 3.25. Esto me estaría dando por 3.25 2.925 como área libre, metros cuadrados. Y también aquí en esta parte vamos a girarlo
vamos a decir simplemente área libre, ¿no? Que vendría a ser de 1.25 por 3.40 por 3.40, 4.25 metros cuadrados. Vamos a agrandarlo un poco. También. Y lo que es nuestro terreno, área del terreno es igual a 7 metros por 15. Vendría a ser 105 metros cuadrados. Bien, ahora entonces borramos estas líneas referenciales. Vamos a crear aquí, vamos a cerrarlo para tener un poco más de referencia. De esa manera. Y como sabemos, nuestro plano lo hemos girado, ¿no? Lo hemos girado para un poco ver los detalles. Vamos a copiar esto. Le vamos a decir plano de estructuración. Aquí abajo vamos a tener el área del terreno, que es igual a 105 metros cuadrados. El área libre 7.175 metros cuadrados. El área techada sería igual a la resta, ¿no? En este caso sería 105 menos 7.175, me saldría 97.825 metros cuadrados, ¿no? Esta área libre sale sumando, ¿no? Tanto lo que es del área libre de la escalera y lo que es la parte de aquí. Se suma a ambos y me da este valor. Entonces ya esto podemos borrarlo. Entonces, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es girar, ¿no? Girar la planta. Aquí, como vemos, trabajamos en X en este sentido y en Y en este, por lo tanto vamos a volver aquí a girar. Únicamente por temas de detalle hicimos esto. Vamos a girarlo ahí, ¿no? Para este caso es importante considerar esto para poder empezar a medir lo que son los muros, ¿no? Vamos a irnos aquí a los textos por capa y vamos a empezar a decir que aquí tenemos el muro en sentido X, que sería hasta el otro extremo. Aquí tenemos otro. Aquí, por ejemplo, tenemos que medirlo de extremo a extremo. Aquí también, ¿no? Hasta el otro lado. Siempre
verificamos, ¿no?, que cumple con la condición de longitud mínima del muro, que es 1,20 m. Medimos aquí. Esta zona y esta zona, y ahí tendríamos todos los muros en dirección X, ¿no? Antes de continuar vamos a darle justamente esa configuración. Para eso le vamos a decir, empezando de aquí, que esto es el muro en dirección X número 1, que tiene 1,35 m de longitud. El muro X2, este va a ser el muro X3, el muro X4, el muro en esta parte X5, el muro X6, el muro X7, el muro X8, el muro X9, el muro en dirección X10, ¿no? Tenemos 10 muros en la dirección X. Ahora para la dirección Y acotamos. Aquí sería el muro en Y1, ¿no? Vamos a hacer las otras cotas. Aquí tenemos, ¿no? Aquí estamos tomando en cuenta nuevamente todo. Es lo que se debería hacer, ¿no? Diseñarlo. Para diseñarlo de esa manera, considerando todo, ¿no? Todo el elemento. Aquí también. Esta zona, aquí por ejemplo vemos la longitud mínima, ¿no? 1,20 m. Y para este lado todo el elemento. Estos serían los muros en dirección Y. Vamos a definirlos. Este sería el muro Y1, este el muro Y2, el muro Y3, el muro Y4, el muro Y5 y finalmente el muro Y6, ¿no? Solo tenemos 6 tipos de muros en dirección Y. Pero a simple vista vemos que hay más longitud de muros en Y, ¿no? Por lo tanto, es posible que en ese sentido sea más rígido la estructura. Entonces, una vez establecida lo que es nuestro plano de estructuración, en este caso de lo que es las longitudes de los muros, vamos a ir al Excel para crear unas tablas y poder verificar si cumple con la condición y con la normativa, ¿no? Para esto vamos a ir aquí un momento para ver nuestra hoja, cómo va a ir quedando. Y en este caso vamos a empezar a colocar lo que es nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto, colocaremos el nombre del proyecto, que en este caso es vivienda de 3 pisos con azotea y losa de tanque elevado
Vamos a darle aquí un color. De esa forma. Ya esta tabla nos va a servir para juntarlo en nuestras memorias, ¿no?, de cálculo. Entonces aquí le vamos a decir los datos generales como primer punto. Datos generales. Ya estamos haciendo lo que es la estructuración, ¿no?, de nuestra vivienda. En estos datos generales vamos a requerir la información de la ubicación del proyecto, también vamos a necesitar la información del sistema estructural que estamos trabajando. Vamos a moverlo esto un poco. Esa parte. Y estos detalles nosotros lo tenemos en nuestro espectro que hemos creado, el cual vamos a ver en un momento. Pero antes de eso aquí vamos a definir, ¿no?, este espacio para esta información que coloquemos. Aquí colocamos la otra información del sistema estructural, del tipo de edificación. Por este lado colocaremos el número de pisos. Aquí vamos a colocarle como tabla de información para ingresar información. Así como colocamos número de pisos, vamos a necesitar el área libre, el área techada, vamos a requerir por lo tanto también aquí lo que es el área del terreno, ¿no?, la cual dijimos que era 7 metros por 15 metros. Aquí me daba, multiplicando 7 por 15, 105. El área libre ya lo habíamos calculado, era 7.175. El área techada dijimos que era la resta, ¿no?, la resta. El número de pisos ya lo sabemos, es 3. El tipo de sistema, albañilería confinada de vivienda. La ubicación, vamos a abrir el espectro del material 3, el cual lo tenemos aquí, ¿no? Dijimos que vamos a trabajar con esta ubicación. Aquí vemos el sistema estructural, el número de pisos que estamos colocando también en el otro cuadro, ¿no? Aquí entonces diríamos que se ubica en el distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima. Vamos a cambiarle un poco la letra. De esa forma. Estas tablas, antes de continuar, vamos a darle la unidad. Para esto en Excel podemos hacerlo seleccionando primero, colocándole a 2 decimales, por ejemplo,
y dándole una configuración en el formato respecto al tipo de número y personalizarla, ¿no? En este caso, que coloque luego del número la palabra metro cuadrado. De esa manera, luego necesitamos la información ya para el análisis que vayamos a hacer, lo que es el peso específico, ¿no?, de la albañilería, del concreto, del acero, de nuestro proyecto justamente. Entonces vamos a decirle esta parte que coloque datos del peso específico de la albañilería por aquí, más abajo que coloque el peso específico del concreto que usaremos para los elementos de confinamiento y que son datos necesarios para nosotros incluirlo en el programa también, ¿no? El peso específico del acero de refuerzo. Creamos aquí unas tablas, pero estas tablas están en función a kilogramos por metro cúbico. Cambiamos la configuración de la tabla, kilogramos metros cúbicos, y en albañilería, según la norma 020 que habíamos visto, 1800 kilos por metro cúbico. También cambiaremos que esté en función a kilogramo por metro cúbico para la albañilería. Cambiaremos que esté en función al kilogramo por metro cúbico. Para este caso, para la albañilería, según la normativa 020 que habíamos visto, 1800 kilos por metro cúbico viene a ser el peso específico. En el concreto, 2400, y el peso específico del acero, 7800. Estos datos ya están digamos por defecto, ¿no? Por lo tanto vamos a cambiarle aquí el color. Luego, de este mismo elemento de albañilería necesitamos la resistencia de la unidad, en este caso, ¿no? F'M, que sería igual vamos a hacer una copia a 65, ¿no?, según la norma 070 kilogramos por centímetro cuadrado. Cambiamos aquí la tabla, centímetro cuadrado. Eso ya está establecido, por lo tanto vamos a dejarle ese color. Aquí vamos a hacer otra copia que también requerimos la resistencia del concreto, ¿no? F'C, que sería, como mínimo la norma me dice que es 175 kilos por centímetro cuadrado. En este caso, para ese nivel de pisos vamos a usar 210 kilos por centímetro cuadrado. Respecto a la fluencia del acero, vamos a descambiarle aquí, fluencia Fy sería 4200, ¿no?, las barras corrugadas que conocemos. Estas unidades simplemente lo trabajamos con 0 decimales
configurar un poco aquí. Este de aquí está calculado, solo ingresamos la información en los casilleros verdes. Otra información que podríamos tener, que nos va a servir más adelante en nuestro proyecto, sería la capacidad portante del terreno en función kilogramos centímetro cuadrado también. Esto como dato a colocar. Y aquí sería la resistencia del suelo, ¿no? Resistencia del suelo con respecto a la capacidad portante. Esta resistencia estará en función kilogramos por centímetro cúbico. Por el momento no vamos a incluir ninguna de estas informaciones porque estamos en la superestructura, ¿no? Como parte general de los datos principales serían estos, y en la parte número 2 estaríamos asignando lo que es los parámetros de análisis. Vamos aquí a crear en estos parámetros de análisis. Ya conocemos diferentes datos, ¿no?, que hemos venido trabajando. En este caso nos referimos, por ejemplo, a lo que es la zona sísmica, ¿no? Con la ayuda de nuestro espectro podemos estar teniendo esta información respecto a la zona, a la categoría, al tipo de suelo, al factor que tiene, ¿no? Ese tipo de detalles. Entonces, lo mismo colocamos aquí. Vamos a decirle zona, factor zona, creamos aquí una tabla ya especificada, ¿no? Zona 4, el factor Z es 0.45 G, ¿no? Podemos aquí configurarlo. De esa manera necesitamos la información del tipo de perfil del suelo, y este tipo de perfil me dará el factor S, ¿no? Entonces el tipo de perfil es S2, que vemos acá, y el factor de suelo 1.05. Otra información necesaria es la categoría y por lo tanto el factor de uso. Categoría C para edificaciones comunes, viviendas, y el factor uso es de 1.
Ahora vamos a necesitar el coeficiente de reducción en X y el coeficiente de reducción en Y. También ya lo tenemos en nuestro espectro que habíamos creado, que sería 3, ¿no? 3 para el caso del sismo severo. Y en función a esto vamos a tener el dato de la cortante basal en X y la cortante basal en Y, que tenemos calculado también en nuestro espectro, ¿no? Aquí ya hemos colocado la altura que tiene, digamos, entre niveles y la suma total, ¿no? Como altura de edificación, y tenemos obtenido aquí la parte baja la cortante, ¿no? Tanto para X como para Y, 0.394 como detalle, como dato, de esa manera, ¿no? Ahora lo que viene es la parte importante de lo que es la estructuración, ¿no? En este caso vamos a crear aquí lo que es la estructuración de la vivienda que estamos proyectando, y esto requiere del punto 3, que viene a ser densidad mínima de muros, ¿no? Esta estructuración toma en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, como condiciones, podemos decir aquí, como condiciones, la longitud mínima de los muros debe ser 1,20 m. Ahora también tenemos que saber que la altura efectiva mínima es de 2,30 m y la altura efectiva máxima sería en referencia a la longitud máxima, ¿no? A la longitud máxima que me dice la norma, que es de 5 metros. Por lo tanto, aquí consideraríamos que la altura máxima es 5 entre 2, 2.5. Vamos a darle aquí una tabla. Ahora, para verificar o para realizar la verificación de densidad, nos basaremos en la norma 070, ¿no? Para la cual nos vamos a ir a nuestro material en la hoja de predimensionamiento, y aquí tenemos estos parámetros de estructuración y de revisión, ¿no? Vamos a copiarlos, pegarlos por aquí. Esto es para el caso del espesor efectivo.
Vamos a copiar aquí. Espesor efectivo. Y para la verificación es esta de aquí, ¿no? ¿Qué otras condiciones tenemos? Tenemos las referente a los aparejos estructurales, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando un aparejo es de soga, estaríamos hablando de 0.13 metros o 13 centímetros como parte estructural, y para el caso de cabeza de 0.23. Vamos a hacer las tablas de esa manera. Entonces, para empezar a calcular, lo que nosotros necesitamos es de nuestro plano, ¿no? De nuestro plano de estructuración que hemos hecho justamente. Entonces, nos vamos aquí a nuestro plano. Decirle que en este sentido está el eje X. Vamos y en este otro sentido estará el eje Y, ¿no? De esa manera, como guía, giramos movemos un poco aquí, vamos a capturar la pantalla para cortar y pegar, ¿no? De manera referencial tenemos aquí entonces nuestro plano. Entonces nosotros haremos el preanálisis, ¿no? ¿A qué se refiere? Vamos a copiar aquí. En la cual necesitamos la altura efectiva, ¿no? Altura efectiva vamos a decirle necesitamos el espesor efectivo
que calculamos y el espesor efectivo que usaremos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener información, ¿no? Primero, la altura efectiva. Para saber la altura efectiva nos dirigimos a nuestro plano, y en un plano de corte, justamente para esto es necesario, medimos del falso piso a la losa, a la parte baja de la losa, la cual sería 2.425, ¿no? metros de altura de entrepiso. En este caso 2.425 metros. Como podemos observar, estamos dentro de las condiciones de altura máxima, ¿no? y altura mínima, ¿no? El espesor efectivo, como sabemos, será calculado de acuerdo a la fórmula, ¿no? Para zonas sísmicas 2, 3 y también incluyendo la 4, la altura de entrepiso entre 20, ¿no? En este caso sería la altura entre 20. Este detalle sería en metros el espesor efectivo que como mínimo necesita tener mis muros, ¿no? Pero como sabemos, comercialmente el muro de soga es de 13 centímetros, por lo tanto sí cumple la condición, ¿no? O sea, los 13 centímetros que nosotros estaríamos asignando, ¿no? como espesor efectivo a usar, ¿no? a utilizar. Entonces estaríamos hablando ante un muro de soga que sí cumple, ¿no? con la condición es mayor al espesor efectivo calculado. Vamos a mover un poco esta información. Hacia aquí, ya que el espesor efectivo es calculado tanto para X como para Y, ¿no? El espesor efectivo para Y, de igual manera, requeriremos de la altura efectiva entonces sería recomendable definir, ¿no? La altura efectiva en X, la altura efectiva en Y. Copiamos. En este caso es el mismo valor.
Y también, ¿no?, el espesor efectivo para Y sería también con muros de soga. Entonces ahora vamos a ver aquí. Teniendo toda esta información, lo que requerimos será vamos a cambiarnos aquí de tipo de hoja. Para centrar el cálculo, ¿no? Teniendo esta información, lo que vamos a necesitar ahora es estimar, ¿no? Estimar lo que es la cantidad de muros, y esto lo definimos tanto para la dirección X como para la dirección Y. Vamos a colocar aquí aparejo soga, aparejo de cabeza, tanto para X como para Y. Lo que es ese valor, ¿no?, de soga y de cabeza. Por lo tanto, aquí en la parte baja vamos a colocar lo que es la longitud de los muros portantes tanto en X como Y, ¿no? Entonces aquí tenemos que colocar una nomenclatura. Vamos a darle unas tablas. Aquí es donde colocaremos entonces la información, ¿no? Vamos a realizar las tablas. Y estaremos colocando los detalles que habíamos hecho aquí, ¿no? Por ejemplo, el muro X1, el muro X2, X3, ¿no?, hasta el X10 que teníamos. Borramos aquí. Y en esta zona sería en Y, ¿no?, hasta el número 6. Aquí ya no teníamos nada. Y la longitud que justamente vamos a estar teniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el muro X1, podemos guiarnos de nuestro plano
Vamos a colocarlo mejor así en ese sentido. Vamos a volverlo aquí a girar. Copiamos. Pegamos. Ahí lo tenemos. Entonces empezamos a ingresar la información, ¿no? El muro en dirección X1 era 1.35 de soga, ¿no? De cabeza, como hicimos aquí, no tenemos, si cumplía con el espesor efectivo, por lo tanto no tenemos muros de cabeza y tampoco tenemos en la dirección Y, ¿no? Este tipo de elemento. El muro X2 viene a ser 2.05, 1.25, 2.05, el muro 4, 1.5, el muro 5, 3.45. Aquí, por ejemplo, el muro 5, hay que corregirlo. Vendría a ser desde aquí, ¿no? Sería 3.6. 3.6. El muro 6, 1.5. El muro 7, 2.05. El muro 8, 1.5. El muro 9, 1.30. Y el muro 10, 3.60. En el caso de la dirección Y, tenemos 15 metros en el muro Y1, el muro Y2 tenemos 4.5, Y3 1.85, Y4 igualmente 1.85, Y5 1.20 y Y6 13.75. Aquí ya no tenemos información. Entonces, todos estos elementos son de acuerdo a la información que nosotros tenemos de nuestro plano, ¿no? Vamos a volverlo a copiar, que le hemos corregido. Lo volvemos a pegar.
de esa manera de acuerdo a nuestro plano, ¿no? Entonces, en la verificación que nosotros hagamos, estaremos determinando si cumple, ¿no?, la cantidad de muros en ambas direcciones. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la dirección X, en la dirección Y. Esto de acuerdo a la fórmula, ¿no?, la fórmula que está aquí de la verificación de densidad. De manera referencial vamos a copiarlo. Esta parte, ¿no? Primero, la sumatoria. Entonces, para esto necesitamos aquí crear una última tabla que diga longitud total, ¿no? La longitud total, que será igual a la suma. Todas estas longitudes, también en este lado, que es 0. Y lo mismo para este lado, ¿no? ¿Sí? Verificando siempre que esté correctamente aquí, tendríamos entonces la siguiente expresión, ¿no?, que esto sería igual, me dice, a la sumatoria de las longitudes, y esta sumatoria de longitudes va a multiplicar al espesor con lo que se está trabajando, ¿no?, espesor efectivo, que se va a usar en este caso el muro de soga. Esto va a sumarse con la otra, el otro tipo de sección. Bueno, en este caso es 0, pero también hay que considerarlo, ya que si tenemos algún elemento se va automáticamente a calcular. Y todo esto debemos dividirlo entre el área techada, ¿no?, que en este caso sería 97.83. Vamos aquí a trabajar con 4 decimales. Vamos a colocarle aquí un bloqueo de celda para copiarlo y que las mismas condiciones considere, pero en la dirección Y. De esa manera, y me dice que esto debe ser mayor o igual. Vamos a insertar un símbolo a la condición ya de nuestros parámetros de sismo resistencia. En este caso el factor zona, que multiplica al factor uso, al factor del suelo y al número de pisos, ¿no? Todo eso se divide entre 56. Me da aquí un dato.
bloqueamos podemos darle una fórmula, ¿no? Decirle, por ejemplo, que si este valor es mayor o igual a este valor, entonces estará conforme, y si no, estará que no cumple, ¿no? Que no cumple. Entonces ahí vemos que sí, justamente este valor es mayor a este, ¿no? Está cumpliendo esa condición, y aquí abajo también. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, aquí la estructuración, la cantidad de muros, la densidad en X, en este sentido, en X, está cumpliendo, digamos, casi al límite, ¿no? Pero para los tres niveles sí está en esa condición, ¿no? Está en esa condición aceptable. Si no hubiera cumplido, tendríamos que ver si aumentamos el espesor a muros de cabeza en algunos casos, más que todo en ese sentido, y estaríamos aumentando la sección en los planos de planta, ¿no? Pero en este caso no es necesario. Para la dirección en Y vemos que es como si fuera el doble la densidad, ¿no? Es como si tuviera el doble de densidad, o sea, es más rígido, ¿no? Lo que dijimos. También está cumpliendo con esa condición. Entonces podemos nosotros rescatar aquí que la densidad de muros en Y es el doble prácticamente de la densidad de muros en X, por las longitudes que tiene, ¿no? También respecto al área del terreno, ¿no? En un lote, digamos, de 7 por 15, ¿no? Que le dobla el tamaño, ¿no? Le dobla el tamaño a lo que es la geometría, ¿no? Prácticamente, por ello que también me está saliendo un valor como si fuera el doble, y esto hace que la estructuración también esté adecuadamente, ¿no? Ya que no sería muy lógico que también tengamos una densidad similar en este sentido, ¿no? Estaría careciendo de muros. Eso es más que todo, digamos, a simple vista la configuración que nosotros debemos de considerar, ¿no? Hasta aquí hemos realizado la estructuración, el preanálisis que debemos de hacer a todo proyecto de vivienda de albañilería confinada. En este caso ya hemos terminado la estructuración cumpliendo con los requisitos de la norma 070. Ahora lo que sigue en la próxima sesión es de que entremos, antes de realizar el análisis, el cálculo o el diseño estructural, conozcamos un poco la interfaz, las herramientas y algunos modelamientos en el programa ETABS, ya que el diseño está en función a la carga gravitacional y lateral que soporta el muro, ¿no? Entonces, si ahorita, por ejemplo, tratamos de hacer el diseño de este muro, vamos a requerir información tal como la fuerza cortante y el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, para conocer de dónde sale esa información, en la próxima clase estaremos realizando lo que es manejo del programa ETABS, ¿no? Luego de ello, en la próxima ya estaremos modelando nuestra vivienda en el mismo programa, optimizando, ya terminando el análisis sismo resistente. Haremos un ejemplo de cálculo del diseño del muro portante y el cálculo de los elementos de confinamiento que necesita para un tipo de sección, tanto las vigas soleras, las columnas,
el anclaje, veremos también el estribo. Esto con el fin de, tal como hicimos por ejemplo en sesiones iniciales de predimensionamiento, hicimos un ejemplo similar, ¿no? Pero ahora ya lo estamos aplicando a nuestro proyecto. Entonces con ese fin, ¿no? Hacemos un ejemplo práctico y luego diseñamos todos los muros para que se nos sea más familiar, ¿no? Y así ir avanzando en las sesiones. Luego ya se estará completando todo lo que es justamente los diseños. Empezaremos, ¿no? Para determinar ya la sección de las columnas, las vigas, y una vez determinado eso, poder diseñar también las losas, lo que es tanto aligeradas, la losa maciza, la escalera también. Y ya en futuras sesiones veremos más de los muros no portantes, también su diseño, y de esta manera terminar la parte de la superestructura. Luego de eso ya veremos la subestructura, que es la cimentación corrida, ¿no? de cimiento corrido en este caso. Algunas condiciones para las zapatas aisladas. También los cálculos, también la interfaz de los programas, ¿no? que nos sirve, digamos, como apoyo para hacer ese tipo de cálculo. Entonces vamos a ir avanzando de manera secuencial desde las clases. Ya en una próxima sesión continuamos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.